Ezequiel capítulo 37, versículo 1, habla del valle de los huesos secos. Dice la Sagrada Escritura, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba ¿cómo estaba el valle? Lleno de huesos. Versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, es decir, caminó, se metió entre todo el valle, entre la cantidad de huesos, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. En el costeñol diríamos resecos. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué pasará? Viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo iban a reconocer que era Jehová? Cuando los huesos cobraran vida. Amén. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En lo que Dios me hacía énfasis ayer y hoy meditando en esto es acerca de la perspectiva. La perspectiva no es más que el punto de vista en el que analizamos u observamos una situación o algo que está sucediendo. Esa es la perspectiva. Ahora, cuando hay un grupo de personas, cada uno puede tener una perspectiva totalmente diferente. Cada uno puede hablar de lo que está viendo. Y en esta historia encontramos las tres clases de perspectivas que pueden influenciar en la vida del ser humano. Y de ellas vamos a hablar. Los tres puntos de vista desde los cuales se puede observar y mirar el problema, la dificultad, la necesidad, la enfermedad o cualquier situación que tú estés viviendo o vayas a vivir. Y la primera perspectiva o punto de vista es la que nosotros tenemos de nosotros mismos. De cómo nos vemos dentro de esa circunstancia. Cómo creemos que hay solución o no hay solución. Y esa perspectiva personal la encontramos en el versículo 11 del capítulo 37 donde leímos. Mire la perspectiva que el pueblo de Israel tenía acerca de ellos mismos. Dice el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen, nuestros huesos ¿qué? Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y ¿qué más? Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Estaban bajo dominio del enemigo, bajo cautiverio. Veían que habían pasado los años y no pasaba nada. Ellos decían, no hay esperanza para nosotros. Seremos del todo destruidos. Hasta aquí llegó la nación de Israel y se les había olvidado que la palabra de Dios permanece para siempre y que lo que Dios da, nada ni nadie debe arrebatarlo. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿será que así te estás viendo tú actualmente dentro de la crisis que estás viviendo?
¿Crees tú que no hay esperanza, que no hay salida para ti o para tu casa? ¿Qué percepción estás teniendo del diagnóstico médico, de la crisis familiar, de la crisis financiera? ¿Qué has dicho, qué has expresado, qué has pensado acerca de tu familia y de la situación que estás viviendo? Hay otro ejemplo bíblico en el libro de Números, por favor busquémoslo, Números 13:31, de la perspectiva que 10 hombres tuvieron acerca de la nación de Israel, de ellos mismos, cuando fueron a espiar la tierra de Canaán. Cuando trajeron el informe, 10 de ellos, mire la visión que tenían de sí mismos. Dijeron, mas los varones que subieron con él, Números 13:31, perdón. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es que si el otro pueblo era más fuerte, ellos se sentían débiles. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33. Mire la perspectiva de este versículo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro punto de vista, como langostas. Así se veían ellos. Hermano, ellos sentían que no había esperanza. Se sintieron insignificantes. Se olvidaron de que fue Dios el que los mandó a inspeccionar la tierra y que Dios había prometido entregársela, pero se dejaron llevar por lo que estaban viendo. Y el resto del versículo dice, y así les parecíamos a ellos. Seguramente cuando recorrían la tierra los gigantes los menospreciaron, los miraban hacia abajo y los hicieron sentir que no valía nada. Yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva de tu problema? ¿Lo ves más grande y fuerte que tú? ¿Te sientes insignificante para obtener lo que Dios te ha prometido y lo que tú has creído? Hermano, cuando nos detenemos a mirar desde nuestra perspectiva, la perspectiva nuestra nos lleva a mirar las incapacidades, las limitaciones, lo imposible de la crisis, pero sobre todo que no hay esperanza. Esos huesos estaban resecos. Y si Dios le mostró al profeta Ezequiel huesos resecos, es porque así se miraba Israel. Porque fácilmente lo hubiese llevado a un valle donde habían esqueletos armados. Pero los que conocemos y escuchamos la historia, dice que estaban resecos y se juntó cada hueso con su hueso en el momento de la restauración, lo que quiere decir que habían huesos regados de un solo cuerpo por diferentes lugares. O sea, el pueblo de Israel creía que hasta allí llegó y que se iba a morir y que todo se iba a acabar. Una segunda perspectiva que encontramos en esta historia es cómo los demás nos ven a nosotros. Por eso es que usted y yo debemos cuidar con quién andamos y con quién nos juntamos. Es más, le digo algo, cuídate aún de los cristianos con que te juntas. Porque esta segunda perspectiva la está expresando un profeta, el profeta Ezequiel. ¿Qué era lo que veía el profeta Ezequiel? Veía un valle de huesos resecos. Así se sentía Israel y así lo estaba viendo el profeta. Y cuando dice huesos secos en gran manera, era porque Ezequiel veía que ahí no había nada que hacer. Hasta que oye la voz de Dios. Y entonces cuando Dios le pregunta, él reacciona. Volvamos al capítulo 37. Pero yo te pregunto, ¿qué dice de ti, de tu situación, de tu condición, la gente que te rodea, tus familiares? ¿Qué dicen de la crisis que estás viviendo? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dice el médico? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué dice la gente que está alrededor tuyo? ¿Qué dicen los pastores con los cuales has hablado?
¿Qué dice el profeta? Porque a veces los pastores o profetas seguimos siendo seres humanos y a veces vemos la perspectiva humana en otra persona y creemos que no hay esperanza. Cuando Dios le preguntó al profeta, versículo 3 del capítulo 37, ¿vivirán estos huesos?, le preguntó el Señor. Qué hermosa la respuesta del profeta: Señor Jehová, tú lo sabes. El profeta, a pesar de lo que estaba viendo, cuando Dios lo confronta, él sabe que la última palabra la tiene Dios. Y Ezequiel sabía que no importa lo reseco de los huesos, si Dios declaraba la palabra, algo iba a pasar en ese lugar. Yo creo que si Dios te trajo esta noche a este lugar, hermano, o estás viendo la transmisión a través de este canal, es para que creas que Él puede hacer algo en tu situación. No importa lo que tú creas, lo que tú veas o lo que los demás vean, la última palabra la tiene Dios. ¿Qué te parece si levantas tu mano y le dices: Señor, tú sabes qué va a pasar conmigo? Lo que Dios quiere es que tú y yo profeticemos sobre el valle de huesos secos en los cuales estamos atravesando. Porque ese es tu problema, esa es tu situación, ese es el diagnóstico médico, un valle de huesos secos. Pero Dios te trajo para profetizar. ¿Qué es profetizar? Declarar la palabra profética más segura. Y hasta que Dios no te diga lo contrario, no dejes de declarar la palabra. Hasta que Dios no te diga lo que le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Usted conoce ese pasaje. Pablo le rogó a Dios, ¿cuántas veces? 2, 3 veces, para que lo sanara de su enfermedad. Y Dios usaba a Pablo para resucitar aún muertos, para libertar endemoniados. Y cuando clamó por él mismo, Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es que Dios fue malo con Pablo. Es que Dios siempre permite situaciones en nuestra vida para recordar que el poder no es nuestro y que la gloria es solo de Él. Pero si Dios te ha dicho que no te va a sanar, entonces sigue creyendo. Y aunque pasen los años, porque póngase a pensar, si era un valle de huesos resecos, ¿cuántos años tenía de estar allí? No importa el tiempo que haya pasado, hoy vamos a declarar que hay vida en Cristo Jesús por su palabra. Amén o no amén. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. En las dos perspectivas anteriores que he mencionado, la de nosotros mismos cuando vemos el problema y la crisis, y la que los demás dicen de nosotros, hay una influencia de la carne y del diablo. Y ahí es donde el cristiano tiene que aprender a discernir. No recuerdo dónde decía, si en el Pozón o el domingo donde predicaba, que nosotros a veces escuchamos consejos de gente que nos quiere, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, pero dicho consejo no procede de parte de Dios. Wow. Por eso usted como cristiano también, cuando vaya a aconsejar a otro, tiene que estar seguro de que es Dios el que lo va a direccionar. Porque a veces nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos están por fuera del propósito y del plan de Dios. Se lo digo con base bíblica, usted lo conoce. Un día Jesús le estaba diciendo a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, padezca mucho, allá me van a escarnecer, allá me van a crucificar, pero tengo que ir. ¿Qué le dijo Pedro? Maestro, ten compasión de ti mismo. Si tú sabes que te van a hacer eso, ¿para qué vas a ir allá? Les pregunto, ¿no era un buen consejo el de Pedro? Pedro quería a su maestro, lo amaba. Pedro, creo yo que lo único que le faltaría sería estremecer a Jesús. No seas torpe.
Si sabes que te van a matar allá, ¿para qué vas a ir allá? Quédate aquí o vámonos para otro lugar. Pero Jesús no vino a vivir eternamente en la tierra. Él vino a morir. Y mire que Jesús no reprendió a Pedro, reprendió al diablo que habló a través de Pedro. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No le dijo a Pedro, le dijo al diablo, porque Cristo sabía quién era el que estaba hablando. Le estoy hablando de Mateo capítulo 16. Y si usted conoce el capítulo, el contexto, versículos anteriores, Jesús había dicho que el Espíritu Santo había hablado por boca de Pedro. O sea que un cristiano puede ser usado por Dios, pero también, si se descuida, por el diablo. Está aquí todavía. Por eso tú que eres hijo de Dios, cuidado, que tus consejos, que tus direccionamientos no sean humanos ni carnales. Busca el rostro de Dios. No aconsejes enseguida. Cuando alguien te comente, dile: déjame orar a ver Dios qué me indica. Amén. Entonces, muchas veces la carne es la que ve la perspectiva humana, tanto para ti mismo como los que te rodean, o el diablo influenciando. Por eso debemos tener cuidado, hermano. No te conformes a lo que estás viviendo, porque hay una tercera perspectiva, un tercer punto de vista, que es el de Dios. Cómo Dios nos ve. Mientras el pueblo de Israel se veía sin esperanza, del todo destruido, mientras el profeta Ezequiel veía un valle de huesos secos en gran manera, Dios estaba viendo otra cosa. Versículo 10, por favor, colócalo. Mira lo que Dios veía. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos, y entró espíritu en ellos, y vivieron, pero no se quedó allí. Estuvieron de pie, no se quedó allí, sino que lo que Dios formó fue un ejército grande. O sea, Dios lo que estaba viendo no era huesos secos, estaba viendo un gran ejército. ¿Y a quién estaba viendo? Al pueblo que estaba cautivo, que por su idolatría, por su rebeldía, por su desobediencia, se habían apartado de Dios y Dios los entregó en manos del enemigo. Pero a pesar de que Dios los había entregado en manos del enemigo, a pesar de que el futuro era incierto, el amor de Dios permanecía fiel. Y lo que Dios estaba viendo era un grupo de soldados que iban a obtener la libertad y la victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, Dios ve el futuro. Dios ve lo que Él va a hacer. Nosotros nos detenemos a mirar lo que está pasando, el presente y el pasado, y eso nos estanca, pero Dios ve más allá. Hay crisis por las que tú y yo pasamos que no merecemos, y nos lamentamos y lloramos y nos afligimos y creemos que hasta allí, y no entendemos lo que está pasando. Pero Dios lo que está es formándonos y moldeando nuestra vida. Amén. Hay crisis financieras. Dios mío, esto es nuevo, escúchalo. Hay crisis financieras que tú vives que no van a ser para llevarte a un mejor nivel financiero. Porque de pronto es lo que normalmente escuchamos. No, estás en crisis financiera, es que Dios te está preparando para darte algo mayor en las finanzas. No todas las crisis financieras Dios las permite para llevarte a otro nivel financiero. Las permite para cambiar algo dentro de ti. Amén, está aquí todavía. Entonces debemos entender eso. Creo que fue el sábado en el ayuno, cuando ministré acá también el sábado en el ayuno, le decía a los hermanos, no sé si fue el sábado o el miércoles, les decía: mire, a Dios no, o el miércoles pasado, a Dios no le interesa darte casa, carro y beca. Él lo va a hacer. Pero ese no es su objetivo principal. Eso no es lo que a Dios le apasiona, darte casa, carro y beca. Él te lo va a dar. ¿Cuántos creen que lo va a dar? Pero a lo que a Dios le interesa es prepararte para vivir contigo en la eternidad. Moldearte, formarte, capacitarte para que tú seas capaz de vivir con Él allá en el cielo.
Y si Dios sabe que un carro, una casa, un empleo, un negocio te van a apartar de Él, por eso no te lo da. Dios mío. Aunque tengas la promesa, aunque la creas, aunque la declares, si no estás preparado, como Él te ama y como el anhelo de Él es abrazarte por toda la eternidad ya en el cielo, Él prefiere meterte en procesos para llevarte a lo que Él quiere. Amén. ¿Está aquí todavía? Si no, hermano, Dios, le repito, ve el futuro. Dios ve en ti y en mí lo que Él puede hacer con nosotros. Yo medito mucho en esto y decía el viernes, mamá, en el pozón. Mi mamá y yo ahora tenemos un dicho. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Es mi fan número 1. Mi mamá me dice, Carmen, Dios te siga usando, qué palabra revelada. Y me dice, cuidado con el pavo. Y yo le hago, pero me dice, ¿será que de Lorica podía salir algo bueno? Soy loriquero de la época, usted es loriquera, hermana Eni, de la época cuando Lorica era un pueblo. Hace 50 años atrás, 54 años, 50 años me trajeron de allá, 4 años. Casi nadie conocía a Lorica. Conocían a San Antero por el Festival del Burro, pero Lorica no. Y ella me dice, de Lorica puede salir algo bueno. Eso es un pasaje bíblico cuando preguntaron que si podía venir algo bueno de allá. Natanael preguntó, ¿puede venir algo bueno de allá? Y yo miro mi incapacidad y yo miro quién yo era, el menor de la casa de mi padre, tímido, penoso, no hablaba en público, pero a Dios le plació escogerme. A los 12 años, 13 años me profetizaban, me hablaban y yo decía, yo no soy capaz de eso. Pero Dios no estaba viendo el Jonathan de 12 años ni de 13. Dios estaba mirando en un futuro. Dios no se detiene a mirar el problema en el que tú estás. Dios está viendo lo que puede formar y hacer contigo. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. Esa es la perspectiva de Dios. A veces Dios nos permite pasar de una situación económica estable, acomodada, a meternos en una crisis financiera. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Pero Dios tiene un plan. Algo Dios está formando. Algo Dios está preparando dentro de ti. Porque Dios siempre ve lo que nosotros no vemos. Dios ve lo que puede formar en nosotros. Nosotros siempre vamos a ver derrota y fracasos. Nosotros vamos a ver quejas y lamentos, pero Dios está viendo un diamante en bruto en nosotros. Si no, pregúntele a Gedeón. Yo hablo mucho del capítulo 6 de los Jueces. Cuando Dios, si puedes encontrar el versículo, Jueces capítulo 6, cuando Dios habla con Gedeón, le dice varón esforzado y valiente. Hace poco prediqué de él. Mi perspectiva humana, hermana Valentina, Dorcas, hermana Nubia, mi perspectiva humana, yo diría, para mí Gedeón no es ningún valiente, Gedeón es un cobarde. Si encontraste el texto, búscamelo. Vamos a leerlo, capítulo 6 de Jueces. Bendito Dios. Porque siempre que abrimos la Biblia, algo nuevo nos enseña Dios. Versículo 1. Perdón, estoy en Josué. Jueces, ya. Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo, versículo 1, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Versículo 11. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? ¿Para qué lo estaba sacudiendo? ¿Y por qué lo quería esconder? Para que no se lo quitaran. Porque tenía miedo. Para mí Gedeón no era un valiente, era un cobarde.
Pero Dios no estaba mirando el Gedeón de ahora. Dios estaba viendo un hombre que le iba a creer tanto a él que con 300 soldados iba a libertar a la nación de más de 35,000 soldados. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. Eso es lo que Dios está viendo en tu problema, en tu enfermedad, en tu necesidad. Hoy saquemos la queja, saquemos el temor, saquemos el llanto y profeticemos de que Dios va a hacer algo grande en favor nuestro. Alguien alabe al Dios del cielo. Apláudelo y dale gloria y dale honra. Vaya conmigo a Números 14 otra vez. Mientras el resto de los espías, los 10 espías decían, éramos langostas, así nos veían ellos, así nos sentíamos nosotros. Era la perspectiva de 10 hombres. Hubo 2 hombres con un espíritu diferente como el suyo y el mío. Josué y Caleb. Como el hombre del espíritu diferente que está por ahí. Por eso yo a Caleb, el hijo de Angie y de Anderson, le digo el hombre del espíritu diferente. Porque él va a ser mejor que sus padres. Mientras 10 decían éramos langostas, parecíamos langostas, se burlaban de nosotros y así nos sentíamos. E hicieron que el pueblo pensara en apedrear a Moisés y a Aarón y regresarse a la cautividad. 2 hombres miraron la perspectiva de Dios. Y mira lo que ellos dicen. Colócamelo, por favor. Libro de Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera que, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. En otras palabras, con esa actitud, Dios no se va a agradar de ustedes ni de nosotros. Pero si cambiamos la actitud, Dios nos va a entregar las bendiciones. Yo creo que toca a alguien y dile: tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestra quejabanza por alabanza. Tenemos que cambiar nuestro punto de vista de la crisis, de la situación, por cómo Dios lo está viendo. Hay crisis financiera. Hay muchos memes por ahí hoy día del plátano y del queso. Esta mañana salí a comprar 5,000 pesos de queso. Un cuadrito así. Y me acordaba de años atrás, cuando mi mamá me mandaba a comprar queso, 1 kilo de queso. 1,000 pesos, 500 pesos. El plátano, caro. Hermano, el que no tiene la perspectiva de Dios, dice: este gobierno, este país, este mundo, ¿qué vamos a hacer? La plata no alcanza y anda afanado. Pero el que tiene la perspectiva de Dios, número 1, sabe que ese poquito de queso Dios se lo puede multiplicar. Y que cuando ese se te acabe, Dios va a traer otros cuervos que te traigan la bendición. Y número 2, la perspectiva de Dios nos enseña que si esto está aconteciendo, hay hambre, hay crisis, es porque la venida de Cristo está cerca y es cuando más tengo que consagrarme, es cuando más tengo que buscar de Dios, porque yo me quiero ir con mi maestro. Apláudelo. Cambia la perspectiva. Pero si te pones a quejar del gobierno, de la crisis, de lo que está pasando, entonces, hermano, Dios no se va a agradar. Vuelve a poner el texto donde estábamos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Versículo siguiente. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su protección se apartó de ellos y con nosotros está el poderoso de Israel, el que prometió, el que es fiel y verdadero. No le teman a los gigantes, no le temas al problema, no le temas a lo que diga la gente.
cree a la palabra del Dios Altísimo. Dale gloria, dale honra, dale alabanza. Bendito Dios. Ese es el versículo 9. Dios te ve como un gran soldado. Dios ve la iglesia del Edén como un ejército. Voy a decir lo que dije el domingo en la iglesia cuando prediqué de esto. Las iglesias están llenas de un montón de cuerpos muertos. Se ha juntado hueso con hueso, les ha salido tendones, les ha salido carne, piel, están de pie, pero están inertes. ¿Sabe por qué? Porque le falta el soplo del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a la casa de Dios, es para que el soplo del Espíritu Santo te haga cobrar fuerza. Y yo creo que hoy el soplo del Espíritu Santo nos está haciendo creer. Cuando tú oras en tu casa, tu oración no debe ser monótona ni rutinaria. Tú debes buscar que el Espíritu Santo sople vida. Porque si Dios no te llevó en la noche, como muchas veces hemos deseado, ¿o no? Los jóvenes dirán, pastor, yo no. Espérate ahí. Cuando te venga la crisis, los problemas, ay Señor, y mañana es otro día, y mañana Dios, ojalá y no amaneciera mañana. Pero abrimos los ojos y el sol brilla. Sientes el aire, el respiro de Jehová. Es papá diciéndote, hay esperanza para lo que voy a hacer. Y qué mejor que meternos en la presencia de Dios. Qué mejor que meternos allí. Dios te ve como un gran soldado. Aunque muchos te vean como un derrotado, como un acabado, como alguien sin futuro, Dios te ve como un soldado. Y ponte de pie. Los soldados son para conquistar. Los soldados son para recuperar su territorio. Y los soldados son para proteger su territorio. ¿Qué necesitas hacer hoy? Te repito, los soldados son para conquistar. Hay una conquista que alcanzar. Hay bendiciones que ya Dios te ha entregado. Sheba, Handaraba, Shaya. Hay milagros que ya están allí listos. Pero hay una serie de gigantes demoníacos que te están haciendo ver que estás muerto, que no tienes vida, que estás reseco, que no hay esperanza. Pero hoy vamos a profetizar que sopla vida de Dios y vas a conquistar. Los soldados conquistan territorio. Los soldados recuperan territorio. ¿Qué te ha robado el diablo? La salud, las finanzas, la familia, los hijos, los nietos, la paz, el gozo. ¿Qué te ha robado? Hoy vamos a profetizar que sopla el Espíritu de Jehová sobre ti. Y vas a salir de aquí con un espíritu conquistador. Vas a conquistar la tierra que Dios te dio. No me cortes la administración del YouTube, deja ahí. Vas a conquistar lo que Dios te entregó. Y tú que estás viendo también, sopla el Espíritu de Jehová. Porque hoy es día de reconquistar y recuperar. Como la gallina junta sus polluelos, así tú juntarás tus bendiciones. Como dice la palabra, traeré del norte y del sur, del este y del oeste a tus hijos. Daré a Seba por rescate tuyo. Un soldado protege lo suyo. Un soldado pelea por lo suyo. Soldado no se acobarda.
levanta tus manos y vamos a profetizar. No se necesita ser profeta para profetizar. No necesitas que un hombre te unja para decir que eres profeta. No necesitas ponerte un manto judío encima para profetizar. No necesitas sentir algo sobrenatural en ti para profetizar. Porque la Biblia dice que tenemos con nosotros la palabra profética más segura. La palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy yo creo que el lucero de la mañana, Jesucristo, la palabra, la luz de Cristo, va a esclarecer como la luz del mediodía. Profetiza, profetiza, hijo de hombre. Hijo de hombre, cambia la historia con tu boca. Con tu boca. Profetiza, Con tu boca vas a vuelve profetizar. alegría, ven Espíritu, haya palabra. Hoy vamos a cambiar la historia. Si Jehová se agradare, dígalo. La tierra que estaba muerta, un valle de huesos secos, vuelve a respirar. Y puedo oír El oír el sonido de avivamiento. sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida. Jesús, Hoy hay vida. Vamos a profetizar. Vas a declarar palabra de vida sobre tu cuerpo. Dios, tú no me has dicho que yo voy a morir de esta enfermedad. Tú no me has dicho que yo voy a morir con esta enfermedad. Pero tú sí has dicho que por la llaga de Cristo yo fui curado. Por las heridas de Cristo yo soy sanado. Y yo creo a lo que tú has dicho. Por eso profetizo vida sobre mi cuerpo. Profetizo vida sobre tus órganos. Como hijo de hombre profetizo sanidad para ti. Profetizo sanidad en tus órganos. Profetizo la vida de Cristo. Profetizo la vida de Cristo para ti. Profetizo el milagro. Profetizo la sanidad. Profetizo vida. Vida de Dios. vida de Dios. Háblale a tu cuerpo. Háblale a tus órganos. Háblale. Profetiza vida. No le creas al diablo. No le creas a la carne, a las emociones, a los temores. ¡Hay vida! Vive sobre ¡Hay vida! la vida de Profetiza sobre tu casa. Profetiza sobre tu cónyuge. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tus nietos. Padre, tú no me has dicho que mi familia se va a ir para el infierno. Tú no me has dicho que mis hijos, mis nietos, mi cónyuge se va a ir, mis padres se van a ir al infierno. Tú sí dijiste, cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Eso sí lo dijiste. Y eso es lo que yo creo. Y eso es lo que profetizo.
que yo y mi casa serviremos a Jehová, que los he de ver a todos sirviéndote, los he de ver, profetízalo, decláralo, y resucitan de entre el alcohol, resucitan de entre la droga, resucitan de entre el pecado, adulterio, fornicación, de allí los sacas. Shekatarabasaya, resucita. Profetizamos sobre nuestras finanzas. Tu palabra dice que si tú vistes los lirios del campo y alimentas las aves del cielo, que no hilan, que no trabajan, que no siembran, cuanto más no harás con nosotros. Eso es lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice, Dios, que tú nos llevas a bendiciones hasta que abunden y hasta que sobreabunden. Por eso, Dios, no importa la crisis mundial, no importa la escasez de alimento, el desabastecimiento, no importa, Señor, la inflación, no importa, Dios, te tengo a ti. Y tú multiplicaste el aceite y la harina de una viuda. Y tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso yo profetizo sobre mi despensa, sobre tu despensa. Profetizo sobre tu canasta, tu artesa de amasar. Bendición y prosperidad. Profetizo que no faltará el alimento de tu mesa. Profetizo que siempre habrá provisión. Profetizo que habrá empleo. Profetizo empleo para ti y para tu familia. Porque Dios marca la diferencia. Profetizo vida en tu negocio, en tu empresa. Profetizo vida en tu empresa, en tu negocio. Profetizo ventas se multiplican y no cerrarás este mes en vergüenza, sino que Jehová te pondrá en alto. Vida de Dios. Recibe sobre ti la vida. Eso. Vida de Dios. Suscita Cántalo. la tierra que estaba muerta. Y mira cómo tu cuerpo está cobrando vida hoy. Valle de huesos Cómo tu familia vuelve a la vida. Cómo tus finanzas vuelven a la vida. Puedo oír y puedo oír el sonido de avivamiento. el sonido de avivamiento. La muerte tornando en vida. Muerte tornando en vida. Resucita. Resucita.